tal? Bienvenidos una vez más a este programa de Contrastes. En esta ocasión estamos platicando con el secretario de Medio Ambiente. Vamos a hablar de todos los temas que tienen que ver con ecología, qué se está haciendo en Quintana Roo, cuál es la problemática actual y cómo se está atendiendo esta agenda en materia de medio ambiente. Le agradezco a Oscar Rébora Aguilar que nos acompañe en esta ocasión. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, tía, tu amplísimo auditorio. No, gracias a ti, vamos a hablar, Oscar, de lo que estás haciendo al frente de la Secretaría. ¿Cuál es la agenda ahorita primordial que se está atendiendo? Lo más importante, Quintana Roo es un estado eh, que por su desarrollo, pues ha sufrido este, devastación, sí, pero ¿cómo se está atendiendo la otra parte de la sustentabilidad que tanto escuchamos? A ver, Quintana Roo, como bien dices, digo, independientemente de que es, eh, junto con Baja California Sur, el estado más joven de México, ¿no? Todavía conserva el 82%, el 80 y el 85% del eh, territorio todavía es de macizo forestal. Entonces, eso también involucra que los ecosistemas todavía estén muy sanos, pero eso no significa que no vengan grandes retos y no vengan grandes amenazas, ¿no? Como bien dices, el desarrollo irregular es uno de los temas que más nos preocupan, ¿no? Y digo, de la mano con la gobernadora Mara Lezama, que lo ha venido recalcando y diciendo en repetidas ocasiones, hay que considerar siempre que el desarrollo es una bendición, ¿no? Nos da trabajo, nos da vivienda, nos da empleo, pero también tenemos que hacerlo que conviva y coexista con la naturaleza. Entonces, cuando entramos en 2022, entendimos que había esta agenda, estaba completamente traslapada. Había mucha sumisión al poder económico y había muchas aristas que todavía se empezaban que se tenían que reforzar. Entonces, por eso nosotros empezamos a trabajar en una reforma que le impulsaba la gobernadora, le impulsamos, ¿cómo se llama?, a través del Congreso y la aprueban apenas el año pasado, en donde antes, ¿no? Había ciertos, pues ahora sí que los desarrolladores construían sin autorizaciones en materia de impacto ambiental y eso frenaba, obviamente, Sí, que aquello de tuviera pedir perdón peso. antes de pedir permiso, Claro, ¿no? Que se entonces, daba mucho. sí, entonces frenaba, pues obviamente, el peso de las autorizaciones en materia de impacto ambiental. Y después de octubre del año pasado, justamente lo que pasa es que ya pasa esta reforma en el Congreso donde no se permite ningún acto traslativo de dominio, o sea, que no se puede hacer ninguna compraventa de departamentos e inscribirlo en el registro público de la propiedad si no cuentan con su autorización en materia de impacto ambiental. Esa es una acción que nos ayuda, evidentemente, a empezar a ordenar el A desarrollo que regular. existe. Porque previo a eso, pues de repente veías desarrollos que aparecían a la mitad de la Sí, selva, sí, sí. ¿no? Y que no tenían ni Que se van servicios. clausurando, ¿no? Vemos clausura por el desarrollo regular. Sí, no, pero Muchos. digo, independientemente de eso, o sea, aparecían, pero las clausuras o sea, no eran suficientemente fuertes para contener todo lo que estaba pasando. Entonces, como ese es un gran reto, como el sargazo es un gran reto, como también las grandes agendas, porque no solamente el tema recae en Quintana Roo, sino que el medio ambiente no reconoce fronteras políticas. Entonces, evidentemente, cuando tú contaminas en Yucatán, lo que acaba pasando es que se pasa en el acuífero, compartimos un acuífero, eh, y todo eso, ¿no?, recae en una agenda nacional e internacional. Por eso las tres grandes agendas, que las que más nos hemos metido, pues es en el combate a la contaminación, en la pérdida de biodiversidad y en el cambio climático, ¿no?, que son como estas tres agendas en donde todos los ojos están, donde se están poniendo todas las canicas, y es lo que queremos, evidentemente, pues empezar a resarcir. Lo que estamos tratando de hacer es empezar a impulsar un replanteamiento de qué es lo que se va a necesitar del 2030 al 2050, ¿no? Entonces, por eso es que hemos también trabajado mucho en reformular y en vez de irnos hacia una agenda de conservación absoluta, porque pues seguimos reproduciéndonos, sigue habiendo humanidad, pero y seguimos necesitando vivienda digna, muchas cosas que no podemos quitarles esos derechos a las personas, ¿no? Claro. Entonces tenemos que empezar a pensar en una agenda de adaptación. Nos falta muchísimo en el tema de educación ambiental. O sea, la gente, por más que
se va a sancionar a quien tire basura en tal, ¿no? Ya aquí en el caso, por ejemplo, de Benito Juárez, hay hasta las patrullas verdes, ¿no? Y aún así, la gente va y tira la basura. Entonces, ¿qué más se tendría que hacer para que en las playas, en los cenotes, en las calles, realmente la gente haga conciencia antes de tirar la basura y no ponernos tantos letreros, tantas sanciones, tantas, hasta dónde tenemos que llegar para que la gente tenga conciencia? ¿Qué se Sí, tiene que hacer? a ver, se trata de, se trata de cariño, se trata de amor, se trata de que, o sea, una persona que no le importa porque, pues porque así es y muchas veces o durante mucho tiempo no se educaron en el sentido de que no pasa nada y yo tiro la colilla de cigarro y yo tiro la botella de plástico, etcétera, ¿no? Y así en muchos lugares, ¿no? Pues agarro y, ¿cuál es el terreno baldío más cercano? ¿Cuál es el parque más cercano? Y ahí tiro todo. Pues es porque no tienen cariño ni identidad a su zona, básicamente. Entonces es un trabajo mucho más profundo, es un trabajo de reconstrucción eh, sobre las personas. No es un trabajo nada más que entiendan que no se debe de hacer, sino que también se tiene que estar trabajando constantemente en los valores de las personas para ¿Cómo que se puede entiendan. hacer eso? Digo, a ver, nosotros tenemos diferentes programas en donde hemos estado también fortaleciendo ese tipo de valores. Y dos, también que la basura o los residuos se tienen que ya se tienen que meter en el imaginario colectivo como que es parte de la cadena productiva. O sea, el plástico, el aluminio, el cartón, el vidrio, todo tiene un valor, ¿no? Y eso también ayuda a las familias. Entonces, si nosotros nos enseñamos a reciclar, nosotros tenemos un programa de reciclaje, se llama Recicla por tu Futuro, en donde nosotros hacemos este intercambio para que también entiendan, obviamente nosotros los subsidiamos, ¿no? Pedimos que nos traigan exactamente un equivalente a eh, como 50 pesos, ¿no? Básicamente. Y nosotros subsidiamos 10 veces ese valor y damos una canasta alimentaria de entre 400 y 500 pesos. Pero no es nada más el programa de estar entregando un apoyo alimentario, Claro. sino que es un programa que lo que estamos haciendo, porque cada 2 meses, cada 3 meses, perdón, estamos dando nuevas capacitaciones. Y esas capacitaciones involucran mucho en el sentido de que entiendan que hay una cadena de valor. Que si ustedes reciclan, agarran sus latas y lo llevan a un centro de acopio y ese centro de acopio se los paga, ¿no? Entonces van a tener también más dinero para poder comprar en el día a día las cosas que van necesitando, ¿no? Entonces es un poco irlos canalizando hacia el sentido de que puedan empezar a entender las cadenas de valor, que puedan entender la identidad y el amor hacia un cenote, hacia el agua, ¿no? O sea, los problemas que hoy tenemos en su gran mayoría provienen del medio ambiente, ¿no? De que pues, hoy el cambio climático, ¿no? Pues tenemos un síntoma de ello, es el sargazo, por ejemplo, ¿no? Son las tormentas, son los huracanes, las temperaturas del océano, ¿no? Las mareas rojas que hemos visto en Yucatán, en donde se mueren X cantidad Cantidad de de peces. peces. Entonces, todo esto va afectando también justamente a lo que más nos importa, que es también la alimentación, ¿no? Y todo eso, pues se termina convirtiendo en catástrofes, ¿no? Por ejemplo, los huracanes, ¿no? Lo que pasó en Acapulco, lo que está pasando en Veracruz. Y todo eso es consecuencia del cambio climático. Si no estamos entendiendo las señales que nos da la naturaleza, pues es que estamos perdidos, ¿no? Entonces, por eso hablamos mucho de despertar las conciencias y que puedan la humanidad empezar a entender lo que está pasando, porque no es un acto de gobierno el decir, que llegue mañana un huracán o que llegue este año 500,000 toneladas de sargazo. No, es consecuencia del cambio climático, es un síntoma del cambio climático y todo eso repercute ¿en qué? Pues en las cadenas productivas, en la economía, en problemas sociales, ¿no? Porque empieza a romper, ¿no? Como todos sabemos, Quintana Roo, su esencia económica es turística. Turística. ¿Qué ha pasado? Pues que evidentemente
en los años donde más sargazo ha habido, hemos tenido pérdidas del 11.6% del Producto Interno Bruto, que son básicamente como 2,000 millones de dólares en un año. El presupuesto de Quintana Roo es más o menos eso. O sea, lo que le da la federación al Estado son alrededor de 35,000, 40,000 millones de pesos, que son 2,000 millones. Entonces, imagínate que haya pérdidas. No solamente es una Secretaría de Ecología la que tiene que atender, o, digo, yo soy el presidente de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales, es donde se aglutinan todos los presidentes todos los secretarios de Medio Ambiente del país, pero la agenda, lo que se ponen en las reuniones de la NAE con la secretaria Alicia Bárcenas y todo es, necesitamos que las personas entiendan la gravedad de lo que está pasando en torno al cambio climático, ¿no? En torno a la contaminación. Entre 40 y 48% de las aguas en todo el mundo no son tratadas En contaminación aquí en adecuadamente. Quintana Roo, por ejemplo, ¿tienes algún registro, datos de qué tal estamos? Porque como tú dices, todo lo que tenemos una gran cantidad de agua en nuestro estado, ¿tienes algún dato de la Sí, contaminación? a ver, Quintana Roo, evidentemente, lo hemos ido recomponiendo la gobernadora en términos de infraestructura, el drenaje también. Lo que acaba pasando es que en el drenaje hay dos tipos de conducto, ¿no? El pluvial y el de aguas residuales. Y en muchos lugares hemos detectado que se han conectado al revés. Entonces, su drenaje lo acaban conectando a los canales de agua pluvial y entonces entran aguas contaminadas. Sí hay grandes retos en términos de contaminación, los desarrollos irregulares que no tienen drenaje o los chiquilotes estos que hacen que son invasiones, que acaban vendiendo y que acaban siendo fraudes, ¿no? Son los que más generan contaminación. Con la Procuraduría hemos tratado de hacer un gran trabajo en términos de clausuras y de multas y de también ya ahorita eh, tenemos a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales, ¿no? Lleva apenas un año, 4 meses esta fiscalía y ya hay delitos penales también por temas de desarrollo urbano. Es un trabajo que se tiene que ir haciendo, Y pero al final, reforzando. sí, reforzando, pero al final las instituciones, yo digo que desgraciadamente las instituciones son muy pesadas, ¿no? Ir modificando cosas tardan su tiempo, ¿no? Son muy pesadas, por eso yo le apuesto mucho más a los jóvenes, le apuesto mucho más a las conciencias, le apuesto mucho más al despertar de la humanidad, que puede empezar a entenderlo desde un beneficio propio a que el gobierno llegue y sancione y A eso voy, o llegue. sea, no, pueden imponer más multas, sanciones, lo que tú quieras, pero vamos a seguir Exacto. exactamente igual. Oye, hablábamos, bueno, comentaba yo hace un rato sobre estos programas de reciclaje, ¿no? Cada vez se va fomentando más la cultura del reciclaje. Pero lamentablemente, en Quintana Roo, en los municipios, todavía tenemos un rezago en cuanto a los rellenos sólidos. ¿Cómo, cómo hacer? Bueno, yo reciclo mi basura, pongo aquí la separación y todo lo demás, pero pues llega el camión y lo deposita todo en un relleno sólido. ¿Cuándo crees tú que vamos a transitar a una modernidad de el tratamiento real de los desechos? Sí. A ver, primero, cuando pedimos que se separen los residuos, ¿no? Justamente se piden para que no solamente sea orgánico e inorgánico, Ujú. ¿no? Sino que también puedas separar todos los reciclables. Aluminio, PET, vidrio. Todo eso lo pueden llevar a centros de acopio, ¿no? O lo pueden llevar a los reciclatones que los instala el municipio aquí en Benito Juárez. A mí me tocó como regidor en su momento. La gobernadora era presidenta municipal, que hasta ella a rato los sábados y yo no quería ir y me marcaba y me decía, pero Oscar, vamos al reciclatón y es por el bien. Y yo, ok, pues sí, ahí vamos, Pues ¿no? vamos, Sí, sí, sí. así sí, ¿no? Así. Entonces, ahora, cuando tú separas nada más orgánico e inorgánico, ¿no? Se tiene que tener una logística que se ha Claro. planteado no una, sino muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que acaba pasando en lo general? Se plantean las logísticas de un día y un día, o de 3 días uno, o sea, y se arma toda una logística en lo que viene, pero al final la gente tampoco lo acaba De separando, entender. son mínimas las personas que lo acaban haciendo. Y también tiene que ver mucho con el subsidio de los residuos, ¿no? Al final, creo que las personas
no nada más en Quintana Roo, sino las personas en México buscan siempre que la basura, que los servicios, todos estén subsidiados, ¿no? A diferencia de países desarrollados, ¿no? Eh, que entienden que cuando generan basura, ¿no? Tienen que pagar por esa basura, ¿no? Entonces, por eso es que lo que termina haciendo Londres, ¿no? Tú llegas a vivir a Londres y lo primero que hacen es que te dan un manual de cómo vivir, ¿no? Educarte. Educadamente Educarte. y te entregan tus 7 tipos de botes de basura, te dicen el lunes pasamos por tal, el martes pasamos por tal, el miércoles por tal, no sé qué, y trata de no, ¿cómo se llama? No generar mucha basura porque pues eso te cuesta a ti, ¿no? Entonces básicamente aquí no, aquí es un servicio que se da completamente gratuito mientras no lo especialicemos, ¿no? En términos económicos, mientras la gente no entienda que generar basura Hay que te generar cuesta lana, menos. generar basura te cuesta lana y generar menos basura te da lana. Entonces, pues lo que acaba pasando es que la gente no le importa, básicamente, ¿no? Y eso, pues, se transgrede a toda la operación que tienen los municipios. Ahora bien, sí se está ya buscando cómo pasar a nuevas tecnologías, ¿no? O sea, no es algo nuevo, bueno, no nuevas tecnologías, pero tecnologías que funcionen y que contribuyan a este El círculo tratamiento, ¿no? De virtuoso, la al basura. círculo virtuoso que tiene, pues evidentemente, los residuos, ¿no? O sea, justamente a la cadena productiva, en donde, pues, la basura, los residuos se puede convertir, o sea orgánico o inorgánico, se puede convertir en energía. Cuál sea el origen o la naturaleza del residuo de la basura, ¿no? Sin embargo, como todo en esta vida, es de mucho cabildeo y de mucho de estar jalando hilos y enderezar las cosas, porque cambiar algo de tajo y de cero tiene su complejidad, tiene sus Todo un proceso. resistencias, tiene muchas cosas que también lo que estamos tratando de hacer es que vayamos, como te decía al principio, las instituciones, por haber tanta división de poderes, de esto, o sea, la legislación, por ejemplo, ¿no? Habla de que no se debe incinerar la basura. Tenía una lógica en algún momento, ¿no? Pero habla más bien de incinerarla en tu En tu traspatio, ¿no? casa, en tu predio, ¿no? Exacto. ¿Qué termina pasando? Que ese apartado no permite que haya una termovalorización. Entonces, la termovalorización, que no es nueva, se utiliza en la Ciudad de México, se utiliza en las grandes ciudades, en París, en Londres, en todos lados, lo que hace es incineración de manera controlada, ¿no? Controlas las emisiones, controlas los gases y el poder calorífico lo trasladas a través de una tecnología que se llama pirólisis y eso genera energía, ¿no? Y con eso, por ejemplo, en su momento, no sé si al final sí terminó realizándose, pero la termovalorizadora de la Ciudad de México, con las miles de toneladas que se generan ahí, ¿no? Iba a prender gratis el metro, ¿no? Entonces, puedes generar mucha energía, ¿no? Sobre todo en un lugar como esta península, pero también necesitamos, evidentemente, ir avanzando pues con lo que vamos teniendo y contemplando que durante mucho tiempo se concesionaron pues la disposición final, que hay que entender que hay derechos adquiridos, jurídicos, entonces es una Es maraña, largo. sí, es toda una maraña de temas que tiene, es como una pelota y que le encuentras el litro y lo tienes que ir desenredando y bueno, vamos El para acá, caminito, ¿no? Para exacto, que y realmente se sobre todo concrete. nuevamente lleva su tiempo en reorganizarse, pero sí se puede. Oye, y por último, ya para terminar, porque el tiempo nos apremia, el tema de la recuperación de playas. Y leía yo que los hoteleros pues se preocupan cada vez más porque van pasando los años y las playas se van haciendo menos. ¿Que hay un trabajo ahí? A ver, hay que entender que Quintana Roo es una costa erosiva. Ujú. No hay manera de que no se esté erosionando con o sin sargazo. Tiene mucho que ver porque también, eh, pues, construyeron, sin conocimiento, pero en su momento construyeron por encima de la duna, ¿no? Entonces todo eso también formula que, pues, Nos vayamos vayamos teniendo, quedando sin. sí, exacto. Entonces, ver, también yo sé que los hoteleros siempre están como de que es que la recuperación de playa, estamos trabajando en una autorización en materia de impacto ambiental, ¿no? En unos lineamientos completos para todo el estado en donde pues tenemos que identificar bancos de arena, dónde tenemos que dragar, cómo lo tenemos que hacer, hacia dónde lo podemos llevar desde, no sé, la ollita y llevarlo
¿cómo se llama? La ollita es un banco de arena, ¿no? O sea, donde se draga y donde se vuelve a Y se reconstruir la arena. transporta. En su momento se hizo en 2000, creo que 11, en 2012, se hizo en la zona hotelera, 12 kilómetros de la zona hotelera, 12 kilómetros de Playa del Carmen y 2 kilómetros de Cozumel, ¿no? Y ahorita estamos, sí, para efectos rápidos, ¿no? Sacando los permisos correspondientes que se tienen que hacer para otra vez reconstruir las playas, pero para efectos a mediano y largo plazo, pues estamos haciendo toda una serie de lineamientos que va a permitir que se mantengan esas playas con mantenimiento, ahora sí que basándonos en la ciencia, en la academia, para que nos puedan dar los mejores instrumentos y no estemos, pues ahora sí que generando un desequilibrio, ¿no? Porque básicamente lo que tú impactas, o sea, la Tiene una naturaleza es tan repercusión. perfecta, ¿no? Que es una balanza. Ujú. Tú tienes aquí, ¿cómo se llama? Moneditas, ¿no? Y está perfecto, pero tú le quitas aquí y se te va Y para se acá. Entonces, desbalancea del tú otro lado. tienes que ver cómo lo compensas. Entonces, básicamente es lo mismo. Lo que tú tienes que hacer es, si tú vas a dragar arena, ¿de dónde? ¿Qué impactos va a generar? ¿De ¿Y dónde le cómo? quitaste? Ajá, ¿y cómo lo vas a subsanar también? Entonces, Pero bueno, sí se está trabajando en sí, el tema, claro. ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien, bueno, quedan algunos temas pendientes, pero bueno, ojalá que con el tiempo más adelante, Oscar, podamos ir hablando de más y más temas para seguir haciendo que la gente tenga conciencia de que no es que haya más servicios públicos, sino que generemos menos basura. ¿No? Exacto. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias. Por aquí nos seguimos viendo en las plataformas digitales. Síganos en todas las redes sociales y nos vemos en una próxima emisión con más entrevistas. Gracias.